¿Por qué las emociones no deberían ser lo primero al educar? ¿Qué tienen las historias que nos fascinan y cómo podemos utilizarlas para aprender? ¿Por qué escuchar la evidencia científica? En esta conversación encontrarás ideas prácticas para mejorar lo que pasa en el aula y en tu propio aprendizaje. Para ello, he invitado a Albert Reverter, que lleva 28 años aprendiendo a enseñar en la realidad del aula y compartiendo sus aprendizajes en el blog McGuffin Educativo y en su reciente libro Enséñame a enseñar. Durante la siguiente hora y media, la búsqueda nos llevará al hombre de los caramelos, los principios de Rosensheim, la inteligencia artificial, el Quijote y el cine en blanco y negro. Espero que disfrutes de la conversación. Me gustaría saber un poco cómo empieza tu camino en la divulgación y por qué ese nombre de McGuffin. Bueno, empieza en 2009. En Mm, 2009 empezamos un amigo y yo, posteriormente mi cuñado, mira lo que son vale, joder, la lo que vida. es la vida, lo que te va llevando. Empezamos un proyecto con el Jordi que le llamamos Efecto McGuffin en una radio local de aquí de Cataluña, donde durante una hora destripábamos diversos aspectos de la pseudociencia, ¿no? Entonces empezamos mucho, pues en aquel momento estaba de moda una señora que salía en Telecinco y tenía programa propio que se llamaba Anne Germain. No Vale, sé si sabes me de pillo qué muy te hablo. joven. Por suerte no. Era una señora, pues, me parece inglesa o estadounidense, que se Vale, dedicaba a hablar con los muertos. Es decir, venían al estudio, venían familiares con gente a la que se le había muerto, gente, pues, que se le había muerto a lo mejor un hijo, un padre, un hermano, lo que fuera, ¿no? Y esa señora, pues, tenía la capacidad allí en directo de ponerse a hablar con los muertos. A mí que esto, hay cosas de la pseudociencia que me hacen gracia, pero, por ejemplo, esto me parece de una desvergüenza y de un nivel de depravación humana que no puedo entender cómo alguien no puede tener, no tiene escrúpulos para hacer eso. Pues nos llamó mucho la atención y montamos el programa un poco pues para denunciar, reírnos también y explicar a la audiencia pues todo lo que había detrás de ese aparente mundo de las naves del misterio y todo eso que estaba tan de moda y sigue estando tan de moda, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con ovnis, empezamos con espiritistas, empezamos con... Luego ya entró el tema de la pseudociencia pues en medicina y ya hablas de homeopatía, flores de Bach, bueno, empiezas a tocar diversos temas. Lo pasamos durante año y medio genial, además entrevistando y conociendo a gente de nuestro país, pues muy interesante a nivel científico, con muchas cosas que decir, desde el escepticismo científico, y fue como ¡fua! Un subidón y digo, esto me encanta. Así que estuvimos ahí trabajando, hicimos más de 60, 70 programas con diferentes temáticas, cada uno, hasta que se nos acabaron los temas. Y la única pregunta que me hice en aquel momento fue, ¿hay pseudociencia en mi trabajo? Es decir, yo soy maestro, llevo 28 años en ello, y bueno, había visto pseudociencia en la historia, pseudociencia en medicina, pseudociencia en todos los saberes humanos que tenemos, ¿no? Y digo, ¿estará la pedagogía, la educación libre de todo eso? Y fue habiendo aprendido a ponerse esas gafas escépticas mm, y mirar todas esas realidades, a girarme hacia mi propia profesión. Y Dios mío, digo, tela, podríamos montar un programa con 60 nuevos programas solo hablando de pseudociencia en educación, ¿no? Y así empezó el efecto McGuffin. Y el efecto McGuffin es un concepto que inventó Alfred Hitchcock, y yo además soy muy cinéfilo, entonces es que soy un poco friki, entonces se junta todo, ¿no? vale, Y bueno, el efecto McGuffin era la excusa que utilizaba Hitchcock en muchas de sus películas para que sus protagonistas fueran persiguiendo
algún tipo de microfilm, siempre había como algo, un secreto ahí, un gran misterio por el cual todos los protagonistas de la película se movían. Ujú. Terminaba la película, habían pasado mil cosas durante la película y acababa la película y no te enterabas qué demonios era el gran misterio, ¿no? Por el que todos habían bailado. Entonces la idea del efecto McGuffin era que muchas veces estamos bailando alrededor de cosas que nos parecen súper importantes y no lo son. Simplemente son despistes para tenernos un poco ahí, en movimiento y sin demasiado sentido. Además se une que en el mundo del escepticismo científico el magufo es el creyente en todas las pseudociencias, ¿no? El que cree pues, en los extraterrestres, en la comunicación con los espíritus, patatín, patatán. Eh, Dirás que el nombre nació para apropiárnoslo y así lo hice. Y ya cuando me dediqué a lo educativo, pues lo reconvertí a McGuffin Educativo. Que es un blog que recomiendo mucho y del que ha nacido un poco o ha evolucionado el libro, ¿no? Sí, de allí, de toda esa experiencia, y a partir del 2014, 2015, ya empecé a hacer el blog solo dedicado en Sí. exclusiva al mundo educativo y de esa experiencia de 10 años escribiendo y también leyendo, Ujú. leyendo mucho y leyendo a quienes hoy pues son referentes tanto internacionales como nacionales, pues he aprendido y he podido, sobre todo siempre digo, he podido mejorar mi magisterio, mi docencia. Y eso es una deuda que no podré pagar en mi vida. Es decir, intento devolverla poquito a poquito, como puedo. El libro es una manera, el Mm. blog es otra, y es devolver todo lo que otra gente absolutamente genial está haciendo con su trabajo. Lo que pasa es que, como decimos, el mundo de la investigación está muy alejado muchas veces del aula y no hay una auténtica comunicación. Entonces, pues somos cuatro locos los que intentamos poner en contacto a los dos mundos e intentar que haya una comunicación más fluida porque la escuela lo necesita. Total, yo creo que esa es una de las ventajas de tu libro. Ahora hablaremos de ello y de algunos temas, que haces muy bien de puente entre la evidencia y pones ejemplos concretos cambiando nombres, pero cuentas experiencias de tus clases, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque lo aterriza mucho. Pero antes de entrar en el libro, y es una pregunta que ya le hice a Juan, que también estuvo por aquí y que ha escrito el prólogo de tu libro, Sí, hombre. ¿por qué importa la ciencia? O sea, ¿por qué tenemos que basarnos en ciencia a la hora de elegir qué iniciativas implementamos en educación? Eh, Primero, la ausencia de ciencia Ujú, ya es un problema. Lo de basar es lo que decimos, siempre ahora hay una discusión así muy sobre el significado de basado en evidencias. No es que hayas de tomar decisiones basadas en evidencias, pero tienes que informarte ujú. muchas veces sobre lo que dice la ciencia. Y eso ajusta y apura mucho mejor tu juicio a la hora de tomar decisiones. Entonces, hasta ahora nuestra profesión ha estado regida por la intuición, por la veteranía, por la experiencia de años. La experiencia no es un seguro absoluto, igual que no lo es la intuición, tampoco lo es la investigación científica, que al final no va de blancos y negros, porque es verdad que mucha gente entiende la ciencia como la ciencia dice. A mí me gusta mucho lo que comentaba una vez Héctor Ruiz, diciendo Mm, la ciencia sugiere, no dice, vale, sugiere. Es decir, tenemos que entender la ciencia como un enorme océano de grises, ¿verdad? Y a mí lo que me interesa es cuántas posibilidades tengo, por decirlo así, más haciendo A que haciendo B con éxito. Por tanto, dónde puedo apostar más sabiendo que en mi contexto, en mi grupo, en mi etapa, con esa tipología de alumnos, qué es lo que necesitan y según la ciencia, qué resultados indican que puedo tener más posibilidades de éxito con ellos, ¿no? Entonces, la ciencia ayuda a tomar decisiones. Sin ciencia, somos una profesión, primero que no se separa justamente de eso, de la intuición y de una experiencia que no tiene por qué ser
igual a acierto. Puedes estar haciendo toda la vida las cosas mal. Sí, Y es una condición humana. Entonces, la ciencia no te dice lo que hay que hacer. No creo que nos tengamos que basar en evidencia para tomar decisiones en un sentido de la ciencia dice esto y por tanto a partir de ahora hay que hacer esto. Sería un error tomar la evidencia como eso, pero es un error girar la espalda a muy buena investigación que te está diciendo una y otra vez, oiga, por aquí no, por aquí parece que las cosas van un poquito mejor. O esto aún no, espérese un poquito, luego sí, fantástico, pero no quiera correr con esto, antes hay que construir eso otro. Me parece que es un tipo de discusión con muchos matices y la ciencia nos da esos matices. total. A mí me gustó mucho, Juan, la respuesta que dio, que un poco la conclusión es que la ciencia es un punto de partida privilegiado, ¿no? Que nos da como una Absolutamente. visión. Y Héctor también me acuerdo de donde lo explica en Cómo aprendemos, que es un libro que a mí me introdujo en todos estos temas y que me encantó. Es una Habla un maravilla. poco de medias estadísticas, ¿no? Que al final, Sí, pues, cuanto más evidencia tenga una práctica, mayor sea la muestra estadística, pues oye, más nos podemos fiar como punto de partida, ¿no? De que va a ser efectivo. Pero luego sí que la educación y la docencia yo creo que tiene también eso de arte, ¿no? Es un cienciarte, sin duda. Sin es duda, arte lo que ahí. pasa es que fíjate que a veces se utiliza esa parte para ¿qué tiene que decir la ciencia? La ciencia no puede decir lo que tenemos que hacer. No, 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 es que no, yo creo que no, ni lo intenta. Y los que nos dedicamos un poco a la divulgación de la educación basada en evidencias, con la mala traducción literal del inglés, nunca hemos apostado por esa visión, por esa manera de enfocarlo. Es crear un monigote muy, un hombre de paja que llamaríamos, ¿no? Para atacarlo fácilmente. Oiga, la ciencia no nos va a solucionar todos los problemas que hay en el aula ni en educación. Eso está más que claro. Nadie dice lo contrario, pero no hacer caso de la investigación cuantitativa y cualitativa que hay, oiga, quizás es también Demasiado. excesivo, ¿no? Y hemos hablado del espíritu escéptico, el científico, y quizá un poco lo opuesto, que me gustó mucho, que encontré una charla ahí perdida de hace años, es el hombre de los caramelos, ¿no? Sería un poco el Ostras, espíritu, esto quizás. es en el Pleistoceno. Cuéntanos qué es esta metáfora o para qué la usabas y Sí, cuáles son bueno, los hombres de caramelo de ahora, ¿no? De la educación, o qué ya, ya, ideas, ya. qué caramelos traen ahora. Em, Cuando empezamos en lo de Mm, la radio, claro, veníamos de todo el tema este, como te digo, de los ovnis, de los mm. espiritistas, de la homeopatía. Son cosas que a la que racionalizas un poco, ves el gran absurdo que hay detrás, ¿no? Entonces, es verdad que cuando empezamos con lo de la educación y veíamos mucha pseudociencia en él, entonces estaba de moda, mira, lo hemos comentado antes fuera de micro, el PNL, la programación neurolingüística. Por cierto, otra moda que también ya parece que ha pasado a mejor vida, hasta que vuelva a resurgir, ¿eh? Porque esto, Con otro como dice nombre, Juan, son zombies, ¿verdad? Que van apareciendo y desapareciendo. Pero entonces teníamos como un, un- un- un enfoque mucho más combativo, mucho más mm, satírico también respecto a esas cuestiones, ¿no? Entonces, la primera charla que hice fue para escépticos en el pub de Barcelona, con la gente de ARP, de la que era socio. Fui socio durante años y montamos esto, una charla que era el hombre de los caramelos. Es decir, siempre esa mítica figura del hombre que venía a vender caramelos a la salida de los colegios, ¿verdad? Y mm. eran caramelos con droga. Y cuidado porque han visto al hombre este repartiendo caramelos. Bueno, era una leyenda urbana. Afortunadamente este señor no ha existido nunca, al menos tal como se pintaba. No que no haya droga, no que no haya cosas muy malas en el mundo, por supuesto, pero la anécdota esta de un señor con gabardina repartiendo caramelos con droga a la salida del colegio, si la piensas un poco es bastante absurda, ¿vale? Entonces, la metáfora era, sí, estamos de acuerdo que fuera de la escuela pues se venden caramelos, pero ¿cuántos caramelos nos han vendido dentro de la escuela? ¿Y cuántos caramelos nos hemos tragado dentro de la escuela? A los profes, Eh, ¿no?
a los propios maestros, ¿vale? Quizás, y yo creo que el problema del hombre de los caramelos no estaba fuera de la escuela con los niños, sino que el hombre de los caramelos es que nos ha entrado desde hace décadas en la escuela y nos va vendiendo, pues eso, modas educativas que van pasando de moda simplemente para ser sustituidas por otras. ¿Y qué significa eso básicamente? Pues cursos, materiales, horas, y una grandísima pérdida de tiempo, aparte de un buen negocio para quien auspicia ese tipo de movidas. Entonces, justamente porque somos una profesión muy alejada de tomar decisiones informadas en evidencia científica, nos cuelan 1, 2, 3, 4 y 5 goles por temporada. Y la verdad, no sé cómo estamos en ataque, pero en defensa necesitamos mejorar. Creo yo, ¿eh? Y un poco la cosa iba por ahí. Total, y ahí es donde entra la ciencia, ¿no? O sea, que es lo que decimos, ¿no? De, no vamos a decir basados, pero informados, no me ha gustado Sí, esa bueno, definición. eh, al final, a ver, como digo, es una traducción del Evidence-Based Education. Mm. El concepto evidencia en inglés es diferente a como es en español. La palabra evidence son más pistas, tiene más que ver Más con hipótesis, ¿no? sí, Incluso ¿vale? En cambio, la evidencia en español es algo evidente, es algo sí, que es más así, sólidos. ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Que el matiz está claro que no es científico, ¿vale? Entonces, es decir, basado en evidencia, hay que decir educación informada en la investigación científica. Claro, es que al final es tan largo que es mucho más fácil decir educación basada en Mm. evidencias y bueno, va. Ya intentamos explicar que no hay que pillarlo desde el sentido español, sino desde el sentido y significado anglosajón, ¿no? Que es de donde sale la movida esta. Sí, incluso con ese matiz científico, ¿no? De la propia ciencia, de desconfiar de la propia evidencia De actual. eso. Sí, señor. Sería el punto. Ese Bueno, sería el como aquí punto. tenemos un podcast y no estamos en Twitter, tenemos más caracteres para explicarnos, pues creo que podemos entrar en los matices, que es lo bonito de estas conversaciones también. Y Esa debería ser la idea, sí. pues sí, sí, para eso estos espacios. Vamos a entrar en el libro, Vamos. Enséñame a enseñar, pero antes hay que hablar del cine. ¿De Hombre, dónde, de dónde te viene esa pasión? míralos, ¿eh? Ahí están. Ahí están, siempre acompañando. Bueno, hablar de cine para mí es viajar a la infancia, en una época donde solo teníamos un único canal, la 2 seguía sin contar, la UHF le llamábamos entonces. Uy, qué viejo soy, Dios mío. Eh, pero es verdad que es viajar a un tiempo donde, bueno, todo lo que podías ver viviendo en un pueblo, porque al no Mm. ser tampoco de capital, pues tampoco tenías a tu alcance los cines ni los estrenos de cine. Entonces, todo el cine que veías, todas las series que veías, todos los programas que veías, los emitía una única cadena, que era Televisión Española, y allí fuimos forjando, yo creo que nuestras generaciones de entonces, pues nuestros héroes, nuestros villanos, con nuestros cómics, nuestras películas, y sí, películas en blanco y negro, para mí es tan normal como ver una película en color. Como te decía, si le pongo una película en blanco y negro a mis hijos, enseguida protestan, no, estás en blanco y Esto negro, no. no, pon una en color, como si la historia fuera mejor en color que en blanco y negro, pero bueno, eh, es una cuestión de educación, ¿no? Tengo que decir que mi hijo mayor ya no solo se ha acostumbrado a ello, sino que ahora es un forofo también de ese tipo de cine, ¿no? Entonces, bueno, es volver a casa de la abuela, es volver a escenas que en tu momento y en tu niñez te impactan por lo que sea, y siempre te han acompañado. Y al final, pues siempre tengo una cita, siempre tengo un personaje, siempre tengo una escena, un protagonista, un director eh, para ejemplificar cualquier cosa, porque me apasiona el cine. Entonces, forma parte de mi vida y en el libro, tímidamente, pero
tú me lo has hecho notar, pues Sí, el cine está ahí. Y porque, como te he dicho antes también a micro cerrado, eh, tenía claro que si solo tenía que escribir un libro, al menos que, que me pudiera reconocer en él. Entonces el cine tenía que estar, de alguna manera. Sí, total. Está en el libro. Yo no soy muy cinéfilo, pero aún así las referencias, el nombre de los conceptos, o sea, como que le dan hacen las ideas más memorables qué y bueno, junto con la experiencia, o sea, yo recomiendo el libro y de hecho compartiré un poco mis notas con los miembros de Aprendizaje Infinito. Lo tengo por aquí, qué maravilla. subrayado. Oh, uy. Bueno, no he doblado mucho, pero Sí, porque lo he ido no, apuntando en está una hoja. gastadillo, te lo veo Hombre, gastadillo, lo he pero trabajado, lo he trabajado. Además, aprovechando que tenemos la excusa de hablar, pues vamos, lo he trabajado, lo he trabajado. Así genial, que nada, genial. le animo a la gente a leerlo, vamos a entrar un poco en algunas ideas y lo siento por el spoiler, pero vamos a empezar un Ah, poco no, spoilea lo que quieras, tranquilo. por el último odioso 8, vamos a llamarlo así. Los odiosos 8, sí, Que los maestros y las maestras marcan la diferencia en el aula, ¿no? Creo que es una idea con la que estoy muy de acuerdo. Pueden marcarla para muy bien o para muy mal. O sea, yo tengo sin maestros, duda. de hecho, que adore algunas disciplinas y que hoy por hoy siga leyendo libros y consuma ingentes cantidades de información de algunas materias como la filosofía y otras, pues que han pasado sin pena ni gloria a otras disciplinas, posiblemente por ese maestro, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la labor de un profesor, ¿no? De un docente? Si tuvieras que resumirla, es complicado, Uf, ¿no? Pero bueno, es imposible, es imposible, eso es tan complejo todo, ¿verdad? Eh, yo entre mil cosas más, porque es que, sí, claro, haremos a lo mejor van saliendo, sí, a lo largo de saldrán, la charla. Yo una de las funciones del maestro, una vez me voy a ir a las evidencias, ¿verdad? ¿vale? Eh, creo que es, y no quiero que se entienda mal, porque entiendo que el titular puede dar pie a malentendidos. Creo que una de nuestras misiones es asegurarnos el proporcionar experiencias de éxito a nuestros alumnos. Vale. Y eso no quiero que se confunda con que lo damos todo regalado y que lo damos todo ya pastadito, patadito, para que el niño ¿vale? Se sienta bien. No, ese tipo de acompañamiento no me interesa lo más mínimo, porque además, según las evidencias, no funciona. El niño tiene que estar orgulloso de lo que ha conseguido y, por tanto, tenemos que tener el nivel profesional para saber detectar en qué punto se encuentra ese alumnado y qué nivel de reto tienen que tener las actividades a las que les enfrento. Y ese nivel de reto pues tiene que ser lo suficientemente difícil como para que les pida por parte de ellos un esfuerzo, una intención, pero lo suficientemente fácil como para que sea alcanzable y no lo vean como inalcanzable, porque si no, pues no lo intentan, ¿vale? Entonces, ese diseño de provocador de situaciones de éxito va por ahí. Es el saber dónde tengo tomar esa temperatura, ¿no? Mediante la evaluación formativa y todo eso, ¿no? Y saber en cada momento qué pedir a cada alumno para, una vez ha llegado, decir, ostras, me ha costado, pero wow, qué pasada, lo he hecho. ¿Sabes? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si para un alumno de quinto que va mal en matemáticas, no, tengo que conseguirle éxito. A ver, Manuel, 2 más 2, 4. Muy bien, Manuel, qué bien lo has hecho. Eso perdemos al niño. En aquel momento ya lo hemos perdido. Es decir, no puedes mm, jugar a eso con un niño de 11 años. ¿Vale? Entonces, el niño tiene que ver un reto. ¿Vale? Y no que lo estáis tratando como si no diera más de sí, que es lo que el niño percibiría. Me está preguntando este señor, 2 más 2. Si tengo 11 años, ya lo sé, ¿cuántos son 2 más 2? Entonces, me imagino que yo creo que una de las labores es esa, porque ahí entra, pues, eh, a partir de ahí es que entra todo lo demás, ¿no? Entra la motivación del propio niño, Sí, su autoconcepto, su capacidad para autorregularse. Entran tantos conceptos. Tienes que activar conocimientos previos, eh, diseñar, evaluar en función de eso.
y acompañar y quitar el andamiaje a medida que van alcanzando nuevas metas y por tanto van siendo cada vez más autónomos. ¡Buah! No te digo, casi nada. O sea, creo que tenemos que ir un poco por ahí, porque el maestro que no exige o el maestro que exige muy por encima de las posibilidades de sus alumnos, eh, va a fracasar y esos alumnos van a fracasar inevitablemente. Total. Tengo ahora los principios de Rosensheim Mm. muy recientes porque por cosas lo acaba leyendo, el librito de Tom Sherrington, te lo comentaba antes, y él dice en torno al 80%, o sea, para que quien nos escuche lo ancle a una cifra, ¿no? Que a mí hay una idea que me gusta mucho de la ciencia cognitiva, del aprendizaje, que son las dificultades deseables, ¿no? Deseable, sí. Pues es intentar, pues eso, que tenga éxito en cosas que todavía no sabe, pero con un alto porcentaje, ¿no? Y no significa que no haya espacio para el error, pero sí que el error no sea la norma, ¿no? Para que no Exacto. interiorice el error. Era Fantástico. por aterrizarlo. Pero vamos, que es un arte, ¿no? Luego bajarlo a tierra en el aula. Sí, a ver, incluso en ciencia está muy bonito lo que queda encima del Claro. papel. Hay un par o tres de ejemplos en el libro. Me gustó Mm. mucho uno que salió y es cierto. Estaba hablando del poder de la evocación, ¿no? Y de lo interesante, por ejemplo, en primaria, de hacer de las 3 horas de medio natural y social, el poderlas, en la medida de lo posible, eh, ponerlas en lunes, miércoles y viernes para Vale, jugar el martes y el jueves al olvido respecto a la vale. explicación del lunes, ¿no? Y poder hacer una evocación más potente, ¿no? Y que eso sería lo genial si podemos diseñarla y evitar las clases de hora y media, de medio, hacer las 3 horas en hora y media y hora y media, ¿no? Porque entonces solo son 2 sesiones y excesivamente largas, no sé, que eran, Mm. bueno, y escribía esto y justamente ese mismo curso que estaba escribiendo me tocó hora y media, media hora y 1 hora. Y además los 3 días seguidos. Es decir, era como la realidad, y lo pongo en una nota de pie, es, por mucho que escribas libros y vayas de listo y enterado, la realidad te da en el hocico o en el cogote y te dice, vale, lo has escrito muy bien, pero ahora vuelve al aula, que tienes media hora de medio natural y social que te ha quedado ahí muerta en medio de... Porque los horarios, pues hay que cuadrarlos, se entiende, y bueno, pues hay años mejores para unas asignaturas, también respecto a los horarios, y otros años que no favorecen tanto, y ya está. Claro, hay que jugar ahí con las restricciones que vienen un poco de la realidad, ¿no? Sí, la realidad es que siempre se acaba imponiendo a cualquier teoría y a cualquier cosa que puedas escribir sobre el papel, aunque tenga evidencia detrás y tenga... Pues sí, sí, pero tenemos que jugar, todo juega, ¿no? Es como, bueno, pues sí, puedes tener a Messi en el equipo, pero mira, aquel día, el día de la final de la Champions, le ha entrado gripe, está 40 de fiebre. Eh, pues tendremos que sentarlo en el banquillo. ¿Qué va a hacer pobre chico, no? Por muy Messi que sea, pues la realidad se impone a todo a todo diseño que tengas en la cabeza. Hay que adaptarlo a eso, al día a día. Total, o te toca un equipo sin Messi o Sí, tienes a bueno, ya si no tienes a jugadores. Messi, Claro, ya ni te digo, ¿no? olvídate de Champions ni nada. Total. Pues vamos a entrar en, bueno, en las historias, que creo que es una herramienta que ayuda mucho, y lo comentamos, ¿no? Para activar un poco tus conocimientos previos y darte tiempo a pensar. Voy a leer un fragmento del libro, con tu permiso, que Encantado. dice: "Somos animales sabidos de historias. Solamente debemos hallar la manera de introducirlas en el aula de una manera natural que ayude a conectar al alumnado con los conceptos y hechos que queremos que aprendan". La pregunta un poco es, ¿qué tienen las historias que nos fascinan y nos enseñan tanto? ¿Qué hay ahí? Que hay ahí pues una estructura cognitiva preparada desde el albor de los tiempos, ¿no? Ujú. Para asumir eso, ¿no? Tú imagínate esa tribu dentro de la cueva con el abuelo o con quien fuera, el brujo o quien fuera, ¿no? Explicando a la luz de esa hoguera, con esas sombras en la pared de la cueva, ¿no? Historias a los más pequeños, ¿no? O intentando
llevar, ¿no?, ese conocimiento a través de esas historias, explicando ese día de caza o tal, ¿no? Es es que en el fondo ya hemos hablado de eso antes, cuando hemos hablado de mi viaje a la infancia Mm. con el cine y esas imágenes que me impactaron tanto, ¿no? Esos protagonistas, esos momentos y esas escenas. Eh, Estamos, por suerte, prefabricados para eso, gracias a miles de años de evolución, y nuestra estructura, la estructura de la narración entra como calcetín en pie perfectamente y se adapta fantásticamente. Entonces, entendemos más, estamos más atentos, nos atrapa. Y no solo a los niños, porque hablamos de historias, ¿no? Y pensamos en Caperucita Roja. Y sí, claro, a un niño le atrapa, pero nos siguen atrapando a nosotros las telenovelas, las películas, las series, cuando nos enganchamos a una serie en plan friki a ver qué pasará en el siguiente capítulo. Es Somos ávidos. Y bueno, ya ni te digo si la historia viene del vecino de al lado. ¿Sabes qué me ha contado del Ya, vecino de al lado? O sea, enseguida sí, es esa chafardería. Es verdad que es esa cosa mala también llevada al extremo, pero somos muy viejas visillo, ¿no? Y entonces el poder de las historias está ahí porque nos hace volar, porque nos hace imaginarnos y estar en otros sitios y lugares diferentes a los que estamos, tenemos esa capacidad. Entonces, imagínate usar ese poder para transmitir conocimiento, ¿no? Para transmitir. Fíjate algo tan bonito como la historia, que tiene un poder de historias enorme, ¿no? Reducirlo a fechas y sucesos así fríos es perder un potencial brutal. Yo te cuento una anécdota de este año, no es ni científica ni nada, pero los apuntes de medio natural y social este año los he cambiado, trabajamos el vale. libro, tenemos unos apuntes. Entonces, lo que he hecho ha sido reconvertir todos los conceptos, todo lo mismo, es decir, los contenidos siguen siendo los mismos, pero el hilo narrativo de las historias no es un texto expositivo frío, sino que los protagonistas, los personajes que van preguntándose las cosas y hallando respuestas son los nombres de los chicos y chicas que tengo en clase. Bueno, tenía que cambiar los apuntes y digo, pues vamos a introducir este storytelling dentro de los apuntes. Claro, tú imagínate, ¿no? Ya, es que entran, es una tontería, pero no lo es tanto. Es decir, al final es hacerles protagonistas, se ven ahí, entran bien, pero sobre todo la historia les va llevando. Y bueno, si Biel aquel día es el cura, por decirlo así, de la sociedad estamental de la Edad Media, Biel vive eso de otra manera, ¿no? Y entiende, porque se puede poner. No hace mucho hicimos hacer que hicieran una carta Vale, al rey Felipe IV, pidiéndole por favor que no subiera los impuestos. vale. Entonces cada uno escribió su carta a su majestad Felipe IV para que no subiera, porque ellos eran, pues, esos payeses muy necesitados, pasando hambre y haciendo. Fíjate que al final todo es un storytelling, todo es un ponerse en un personaje e interpretar un personaje que hace que la evidencia histórica, que es imposible de revivir en Mm, directo, ¿no? También te digo, afortunadamente, viendo ya. todos los sucesos que vamos recordando, ¿no? Muchas veces, pero hace al menos que en ese juego de rol puedan entrar en esas dinámicas, ¿no? Y eso es vivencialmente muy, muy potente y de ahí podemos sacar mucha información adicional que se queda con más facilidad. Total, el que es cura ya no se le olvida cómo era un cura. No, nos va bendiciendo a todos por la clase, sí. Vale, qué bueno, qué bueno. Pues nada, hay un apartado del libro sobre historias, hablas de las 4 Cs, o sea, creo que es muy interesante. Hablas de que son coautores, ¿no? Que es un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Intentar involucrar al alumno en la historia, que no sea en plan de te cuento la historia y ya está. Mm, Y otra idea muy importante, que esté alineada, ¿no? Con los contenidos. Que claro, muchas claro, veces contamos historias, claro, que se entienda a bien.
Al final, Son vínculos. todas las estrategias tienen que tener un sentido. Sí, A veces te puede gustar mucho una estrategia, pero simplemente no toca en aquel momento porque es forzarlo demasiado. Es decir, el storytelling te va a ir bien en determinados momentos para determinadas asignaturas o en determinados contenidos de ciertas asignaturas, pero no siempre para todo porque si no es, no solo ya es abusar, sino que a veces es forzar demasiado la estrategia. Las cosas tienen, por suerte tenemos muchísimas, ¿no? Muchísimas muy válidas. Entonces, simplemente parte de esa profesionalización de nuestro oficio tiene que pasar por saber cuál escoger en cada momento y cuál te puede ir mejor en aquel momento respecto a ese contenido, respecto a ese grupo. Eso, dicho así, muy difícil, pero una vez estás bailando, pues bueno, ahí sí que te puedes permitir el lujo de probar, porque estás probando cosas que han demostrado su eficacia miles de veces. Entonces, bueno, aunque esa ahora no te haya funcionado, pues vamos a por la siguiente. Y aprendemos también del error, que es algo que los claro. maestros debemos hacer constantemente, sin duda. Y ahí es donde yo creo que la intuición entrenada por alguien, por Sí, ejemplo, un docente como tú que lleva 28 años dando clase, pues le permite de forma ahí es intuitiva. bienvenida, es Sí, verdad. claro. Pasa es que llamamos a veces intuición a cosas que son aprendizaje puro y duro, ¿eh? Es decir, Bueno, sí, podemos llamarle intuición muchas una veces. intuición entrenada, no Exacto, está muy entrenada, entonces es una mirada así muy determinada que te hace reaccionar de una manera y mira, lo acertaste. Qué curioso. Bueno, pero te olvidaste las 100 veces claro. antes que te encontraste con el mismo caso y muchas veces no lo supiste resolver, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que ahí entra, pues, ese puntillo de la experticia, ¿no? Que va Mm, más allá de la experiencia, es decir, poder aprender de esos errores y no estar repitiendo como 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 cabrito ahí mm, con los cuernos pegándote contra la pared con lo mismo, y ya vendrán ellos, ya entenderán ellos, ¿no? Es decir, nuestro magisterio también tiene que mejorar con los años, si no, uf. total. Yo creo que hay una idea potente de asumir una corresponsabilidad, que a veces los nuevos alumnos tienen tela, por lo que me han contado algunos profes de mi anterior instituto, pero bueno, que los profes también pueden ahí aportar. Bueno, todos los alumnos hemos dado problemas, ¿eh? No, Bueno, forma parte sí, del juego, ¿no? Digámoslo así, sí, de la vida, total. de la vida, sí. Y hablando de evidencia y de este enfoque de cienciarte, bueno, ha salido en la conversación, han salido varios de los principios, aunque no los hemos mencionado como tal, pero hay que hablar de Rosenstein, ¿no? Y de estos 10 principios. Les dedicas 3 capítulos del libro, en tu blog Sí. tienes unos artículos también en profundidad. ¿Cómo llegaste a ellos y por qué son tan importantes estos principios? Em, Llegué a ellos, pues, buscando evidencias, ¿no? Y sin duda el trabajo de Rosensheim es uno de los más, exquisitos en ese sentido, sobre todo porque, parten de 3 fuentes diferentes y las 3 fuentes confluyen en las mismas conclusiones, lo cual da solidez al estudio. Es un estudio que va de lo cuantitativo, pero también habla de lo cualitativo. Hay mucha observación dentro del aula para ver qué hacía que esos profesores del aula de al lado, con un grupo similar, tuvieran más éxito que esos otros profesores del aula de al lado que no conseguían ese éxito con grupos similares de alumnos, ¿no? Entonces, llegué ahí por eso y a mí me parece que lo que nos da Rosensheim devuelve un poco el sentido común a nuestro oficio, que va necesitado muchas veces. El sentido de lo que es una instrucción adecuada, que huye de la clase magistral entendida como un monólogo del maestro, profesor, durante la hora. Huye de eso. Y huye de eso porque un monólogo de una hora tienes que ser muy buen monologuista, muy bueno, para mantener la atención durante una hora a chicos y chicas, y sobre todo ya si el tema es el sujeto y el predicado, ya ni te digo, ¿no? Es decir, tienes que tener una capacidad de entertainer absolutamente prodigiosa, ¿no? A nivel de Robin Williams, diría yo, ¿no? Entonces, em, devuelve ese sentido común y devuelve la instrucción al terreno de la ciencia. Es decir, ¿qué es
la instrucción explícita. La instrucción explícita, que es esa explicación, es una pequeña parte de la sesión que tienes que desarrollar. Entonces, hay que explicar, pero hay que modelar, hay que preguntar, hay que chequear, hay que dar andamiaje, hay que dar feedback y hacer evaluación formativa. Como has dicho, hay que vigilar esas dificultades que estén niveladas a los conocimientos previos de ese alumno y, por tanto, hay que trocear en objetivos muy claros, muy sencillos, todo el aprendizaje que queremos hallar y, por tanto, a cada objetivo darle su tiempo de práctica. Y estoy hablando de una sola sesión de clase. Como verás, no estamos defendiendo aquí el monólogo del maestro, pero esto es absolutamente necesario y más en edades donde los alumnos pues, son pequeños. Y hablo de pequeños, hablo de primaria claramente, infantil primaria, y hablo por supuesto también de la ESO. Entonces, esa instrucción que por supuesto se va modelando y cada vez va dejando más espacio para la investigación, para la experimentación, eh, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo por cómo vamos construyendo el conocimiento. Eso no anula otras maneras de hacer o otras metodologías. Solo dice, por favor, empiece por aquí y luego, si los niños van consiguiendo sus objetivos, vayamos a lo siguiente. No nos paremos ahí, pero vayamos a lo siguiente. Pero para empezar, acompañemos bien, guiemos bien, no sobrecarguemos la memoria de trabajo de nuestros estudiantes y, por tanto, démosles las cosas poquito a poquito y no tengamos prisa, que esto es un trabajo de muchísimos años. Lo que no puede ser es que nos encontremos después de 12 años, de 10 años de escolarización, 9, 10 años de escolarización, con niños que se van a la ESO sin leer, con fluidez o sin entender mínimamente esos textos, ¿no? Ahí hemos perdido un tiempo precioso. ¿En qué? ¿Qué está fallando? ¿No? ¿Qué no estamos haciendo para que niños de 12, 13 años y de 14, de 15, nos dirán muchos compañeros y compañeras, no puedan entender el sentido de un texto, ¿no? Entonces, bueno, quizás hemos perdido, yo creo, el sentido de la sistematización, de lo que es ir construyendo poco a poco y con sentido. Y hemos, en algunos casos, caído en el error, para mí, error, pero esa es mi opinión, ¿eh? En el error del espectáculo, de lo que aparentemente se deja hacer una foto muy bonita para redes, pero que aporta cero al aprendizaje del alumno. Y bueno, vivimos en la sociedad que vivimos, pero creo que el fast food educativo tendríamos que aparcarlo y empezar a dar comida quizás no tan graciosa, no tan... Como dice Fátima, siempre me gusta decir eso, la evidencia no es nada sexy, ¿vale? Fátima García Doval lo dice, y claro, es poco vendible. Cuando hablo de modelaje, de instrucción explícita, de tal, de ejemplos trabajados, de tal, oh, sí, pero así es como garantizamos el éxito con los alumnos y así es como ellos ganan en motivación. Y es como se centran en su aprendizaje y no en ese examen final y en la obsesión con el examen, sino que están concentrados y obsesionados con el aprendizaje. Entonces, bueno, yo creo que Rosenstein devuelve la pelota, nos devuelve la pelota a los maestros y nos dicen, señores, señoras, marquen la diferencia y márquenla haciendo esto. Haciendo todo esto, que son muchísimas cosas. Especialícense, mejoren en esos aspectos y verán cómo eh, entonces, a partir de ahí, podrán crear cosas más espectaculares, más chulas y todo lo que quieran. Pero partamos de la sistematización y del acompañamiento súper guiado al alumno. Has mencionado, y yo creo que sea un conflicto en clase y también en la divulgación, entre el entretenimiento Mm. y los conocimientos impartidos y lo divertidos que son, y los conocimientos adquiridos y el aprendizaje real, ¿no? Eh, ¿Dónde está ahí el equilibrio? Si es que hay un equilibrio, ¿no? O qué pistas tienes tú para encontrar ese equilibrio entre
porque tampoco hay que hacer la Ya, ya. clase aburrida por hacerla aburrida, ¿no? Hay No, que no, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. punto. Yo parto, a ver, con todos mis sesgos y mi Mm, vivencia personal, del hecho de que cuando el niño o la niña tiene éxito con lo que se le ha planteado y con lo que con el objetivo que tenía que alcanzar, se motiva. Es decir, que aprender emociona y aprender motiva. Eh, y por tanto, vuelvo a lo del principio, hay que generar esas situaciones de aprendizaje. Entonces, vuelvo a decir, lo que es espectacular, disfrazarnos de romanos porque estamos dando el imperio romano, o construir no sé qué, porque estamos haciendo pues, los egipcios y hacer una pirámide en medio de la... No es de por sí algo negativo. Lo que creo que la reflexión que nos debe mover es qué objetivo persigo con eso. Entonces, si mi objetivo es trabajar las figuras geométricas, me quedo contigo. Si tu objetivo es socializar, que socialicen y trabajen en grupo para montar una pirámide y ayudar a esos 3 alumnos recién venidos que se acaban de hacerlos trabajar en grupo, oye, perfecto. Ahora, si tu objetivo es, no, que aprendan sobre Egipto, que al final tampoco es que sea el mejor de los objetivos, lo digo porque es un objetivo muy general, volvemos a esa lógicamente. generalización de objetivos que dicen mucho, pero al final no dicen nada, porque en el fondo no me dicen qué aspecto tiene que tener el éxito una vez hayamos terminado la sesión. Quizás ese tipo de ejercicio no es el más adecuado directamente. Ya está, si es que tampoco tiene mucho más secreto. Y luego cuando hay mucha movida, cuando hay una gamificación que prima en muchísimos aspectos, digámoslo así, visuales, Mm, y de entretenimiento y de presentación que se te cae la baba, porque hay auténticos artistas haciendo cosas con gamificación brutales, pero en el fondo dices, ok, pero detrás de eso, aparte del buen rato que hemos pasado, ¿qué hemos aprendido? O sea, al final la pregunta es, pero esto también vale para una explicación, ¿eh? Porque a veces también podemos estar haciendo los ejercicios clásicos del libro y no estar aprendiendo nada. Es que creo que la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿para qué hacemos hoy esta actividad? ¿Cómo diseño mi clase para que tenga un sentido y para que la diferencia entre las 9 y las 10 es que el niño a las 10 sabe hacer una cosita más de la que sabía hacer a las 9? Que no está nada mal si vas mm. juntando de 9 a 10, de 10 a 11, ñaca, 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 5 días a la semana y durante 9 meses de curso. Oye, pues no está tan mal. Es lo que vuelvo a decir. No queramos acaparar demasiado e ir realmente desgranando a dónde queremos llegar con esa asignatura y qué queremos que el niño automatice y domine y entienda y comprenda y aplique y cree con ello. ¡Pua! Es que es inabarcable. Entonces el entretenimiento a veces nos despista excesivamente y nos hace alejar de objetivos de aprendizaje que hasta donde yo entendí es una de las razones por las que existe la escuela. Y ya sé Sí, que es polémico decir eso muchas veces, pero es que mm, yo tengo que decirlo, no sé. Yo siento que tengo como la necesidad de decirlo. hombre, yo creo que te has ganado decirlo después de toda la experiencia y creo que es algo, volvemos a lo que comentaba de Rosensheim, de sentido común, ¿no? Ahora parece que hay que pasarlo bien y que para pasarlo bien, pues está el fútbol extraescolar, ¿no? Por poner un Sí, ejemplo. sí, sí, claro. Pero la clase también está para aprender. Que si pueden pasarlo bien los chavales, oye, Yo lo que genial, digo es que giremos los conceptos. Es decir, no hay que pasarlo bien para aprender. Yo creo que, o sea, que aprendiendo lo te lo pasamos paso. bien. Y es simplemente, ¿verdad? Estos matices que nos cambian y no nos hacen volver locos. Total. Y volvemos un poco a esa pregunta del inicio del rol del profesor, ¿no? Yo creo que un buen profesor te hace, y va a sonar un poco cursi, pero bueno, quien ya haya llegado ya hasta aquí, está curado de espanto, Ya te hace estamos, ya. amar el aprendizaje, ¿no? Al menos de su disciplina. Te contagia ese amor y Sin quieres duda. seguir aprendiendo de eso. Y eso creo que es algo precioso y que es, o debería Hablando, ser.
el rol. Hablando de evidencias, las estrategias efectivas de aprendizaje no solo producen más aprendizaje, producen también en el estudiante una mayor satisfacción, un mayor autoconcepto. Es que cuando vamos a buscar todo lo emocional, que es tan importante en educación, en todos los órdenes de la vida, entiendo yo, ¿no? Pero en educación es tan sensible, ¿verdad? Y hemos puesto la emoción antes. Y yo creo que nos hemos equivocado haciendo eso. La emoción no hay que ponerla antes. A ver, puedes ponerla antes, pero quiero decir, esa emoción de la que hablamos muchas veces está después. Hay que permitir el éxito, acompañar para dar seguridad. Esa seguridad te da motivación, un autoconcepto, ganas de dame más, venga a por lo siguiente, ¿verdad? Es una cuestión de orden, de ordenar bien los elementos que van construyendo ese aprendizaje, y esa emoción no es el primer paso. Y creo que cuando lo hemos puesto por primer paso, nos hemos quedado, pues eso, en el exterior, en el espectáculo, en la foto, que en redes vende también, y uy, mira qué cosas más chulas hacen en este cole. Sí, y además seguramente dan mucho trabajo, ¿eh? Y es genial. Pues yo quiero un oficio donde se pueda, haciendo aparentemente menos trabajo, consigamos triple de resultados. Porque nos debemos a los niños. Eso hay que dejarlo claro y no olvidarlo. Es decir, nos debemos, bueno, a las familias si queremos, pero sin duda a los alumnos, que son a los que tenemos que cambiar durante el proceso de escolarización. Total. Y bueno, has dicho menos trabajo, pero definir bien los objetivos, aterrizarlos, todo lo que has comentado, poco Más trabajo. eficacia, más eficacia. Y yo creo que aplicando las evidencias, todo eso, Mm, ¿no? Y jugando con las múltiples posibilidades que nos dan, vamos a trabajar. No, cuando digo menos es que, claro, parece que quieras que trabajemos sí, menos, no, no, mucho trabajo. sí, Pero, es decir, el tiempo que vamos a utilizar no solo va a revertir en mucho más aprendizaje, sino que es bueno, más sensato, y no se pierde en florituras que no añaden más que una carga laboral extra que luego no aporta el beneficio que esa carga me ha supuesto. Porque mira, me cargo de más trabajo, los niños aprenden 10 veces más, oye, valió la pena invertir, ¿no? 20.000 euros para ganar luego 150.000, pero invertir 20.000 euros para ganar 10.000 no parece la mejor de los movimientos inversión. económicos, ¿verdad? De las inversiones. Y esa es un poco la sensación a veces. Total, o sea, no trabajar poco, sino trabajar bien y que impacte en el aprendizaje de Ahí estamos, los esa es la niños. idea. Esa es la idea. Vamos a ir cerrando y voy con una pregunta que se sale del libro, pero que está impactando. Con Juan hablaba de que era el elefante un poco en la habitación. En Hmm. tu caso, la clase de primaria, todavía los chavales no han conocido ChatGPT o Claude. Bueno, no creas, ya van hablando, pero Alguno a lo mejor le ha preguntado algo, pero bueno, que han no lo oído. usan Sí. para no lo usan para hacer el trabajo de las clases y demás. ¿Cómo lo ves tú, esta herramienta en el aprendizaje y también en la educación? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es positiva, como maestro de primaria. Yo creo que Vale. a nivel de docentes, la verdad es que el GPT nos ayuda muchísimo en muchas cargas de tipo burocrático, pero también de tipo de poder montar con cierta rapidez y eficacia, pues una serie de ejercicios. Mm, Sobre todo si vamos aprendiendo a poner bien los prompts y a pedirle lo que queremos. Al final, la herramienta es tan buena como bueno es el que la hace funcionar. Es decir, una guitarra en manos de Paco de Lucía es un instrumento ah, maravilloso, en manos de mi padre es un trozo de madera con cuerdas, quiero decir, y sigue siendo la misma guitarra. mm, Por tanto, es el artista, siguiendo con tu metáfora, el que convierte aquello en un prodigio que ayude o en una herramienta del mal, por decirlo así, ¿no? Entonces, todos vemos
los peligros y los aspectos oscuros que pueda tener la inteligencia artificial en sí, cómo está avanzando, da cierto miedo el realismo con ciertos vídeos y audios, es realmente puede haber un momento en que ya, a no ser que ahora todo tira a lo exagerado, entonces te sacan al político de turno pues vestido como chiquito de la calzada y ya ves que no es Trump, ¿de acuerdo? Pero, oye, va a haber un momento en que puedan utilizarlo, y va a pasar más pronto o más tarde. Uh, Mira lo que ha hecho Trump, o lo que le han hecho a Trump, y a lo mejor es todo inteligente, y ahí quien pone el cascabel al gato, sí, vamos a tener que recurrir a los testigos que puedan haber habido. El mal uso va a existir, Sí, existe. Fíjate que han habido programas de inteligencia artificial que a partir de una foto creabas realidades. ¿Y a qué se dedicó mucha gente? Pues a poner la foto de tal persona o de la otra y a ponerla en situaciones pues de desnudo y pornográficas. Es decir, el ser humano es sí, como es para bien y para mal. Entonces, ese es el riesgo, pero creo que es social, no solo el reto está en la escuela. A nivel de alumnos, creo que el problema está más en cursos superiores, ¿verdad? Y por tanto, creo que lo inteligente es simplemente, por parte del profesorado del docente, pues empezar a cambiar el tipo de pruebas y el tipo de ejercicios. Es decir, si el ejercicio pasa por hacerse por chat GPT y por tanto se puede realizar desde chat GPT, pues quizás no tendremos que mandar ese ejercicio y ya está. Vamos a ser creativos, volvámonos a poner ahí el traje de creativos y a crear actividades o situaciones que sí o sí pasen obliguen a pasar al alumno por su pensamiento y no por por los demás. GPT. Entonces, lo que pasa es que muchas cosas ya muchas cosas que llevamos haciendo años han quedado, pues yo creo ya para cursos superiores absolutamente anuladas. Es decir, yo no entiendo ahora mucho qué sentido tiene hacer una tarea de final de etapa, o porque es un trabajo que es que se va a hacer con inteligencia artificial, que ya no es identificable, porque si con vídeos hemos llegado a la perfección, estamos llegando a la perfección que están llegando. Mi hijo me ha enseñado hace un par de días una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise, ¿Vale? como una película. Son ellos, se están pegando y hablando con ellos. Es una pasada, pero te dicen que sí, ahí ya está, y no pasa nada, ¿vale? Pero es brutal el nivel de autenticidad, que no vamos a hacer con el texto, que es lo más simplón en comparación al vídeo o al audio que pueda haber, ¿no? Por tanto, bueno, quizás tendremos que cambiar las cosas. Quizás tenemos que hacer pruebas donde el niño o el chico o la chica delante nuestro demuestre cómo sabe utilizar la información y cómo monta algo. ¿Eh? No sé, pero tampoco, Sí, no yo son estoy como, ideas. como estoy en primaria, no es mi dolor de cabeza ahora mismo, como entenderás, pero sí, tendremos que hacer ese salto. No podemos decir que los niños no lo utilicen. No, pues vale, pues hagamos así, así y así, y Ya, hagamos ver qué no está pasando. Eh, yo todo mi entorno de jóvenes, todos están haciendo los trabajos, los tal, todos. Y cuando mi entorno, ahora alguien puede, pues vaya entorno que tienes, pues bueno, mira, yo creo que son muy buena gente, pero pues bueno, si se pueden ahorrar tiempo, pues van a hacerlo, claro. total. Has mencionado que tú lo usas. ¿Qué usos le das? Si puedes comentar alguno para Sí, sin problema. actividades en clase. Sí, 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 sí. Mira, lo utilizo mucho, esto le encantará a Tolo, mi buen amigo Tolo, pues, para utilizar Bloom, la Mm, taxonomía de Bloom, fíjate la de muchos ejercicios que puedes hacer que vayan más allá del comprender, ¿verdad? Y el reconocer, e irnos a los de crear y evaluar y tal, ¿no? A partir de diferentes conceptos. Entonces, mm, utilizando la taxonomía de Bloom en el GPT, que me vaya montando y que me dé ideas. No es que todas mm. sean brillantes ni todas son buenas, ni mucho menos. ¿Eh? Pero oye, si me da 10, una, a veces dos, y
de estas dos, hazme más ideas que tienen por ahí, ¿no? Y él también va perfeccionando, porque como te digo, los prompts son muy cutres, ¿no? En mi caso, es decir, no es un prompt de esos súper desarrollados de 10 líneas, sino hazme esto, ¿vale? El pobre señor o señora del GPT, pues ahí está haciéndolo, ¿no? Entonces, me va muy bien para eso, adentrarme en un tipo de ejercicios que son más demandantes a nivel creativo, ¿no? Y antes de perder tiempo pensándolo yo, pues GPT, vamos a utilizar la taxonomía de Bloom para este tema, para este concepto, y quiero que la utilicemos con diferentes. Dame ideas de estos niveles de la taxonomía. Y entonces te da, y siempre hay alguno que dices, ah, mío. Has comentado que no le das buen prompt, pero yo creo que tienes ahí el criterio, le das la taxonomía de Bloom, le dices, tienes claro el objetivo que buscas, le dices el concepto, entonces, claro, al final Genial. le das un prompt bastante elaborado en el sentido de, oye, concepto para esto, Sí, lo vas afinando. la tabla Y, de la taxonomía de Bloom. exacto. Una vez más, la demostración de lo importante que es tener conocimientos, ¿no? Y saber cosas, ¿no? Para jugar con ellas e intentar que no te la cuelen, ¿no? Y detectar enseguida el error, porque sin duda el Comenta. GPT pues los comete y por tanto tienes que saber para que no te la cuelen. Entonces, es un juego que si tenemos que jugarlo, tienes que jugarlo también desde tu propio tema, algo que domines y por tanto estés seguro y te vayas moviendo y simplemente te agilice eso. Lo que no puedo es hacer, pedirle, puedo, pero pedirle sobre, oye, mira, háblame del... No sé por qué no quiero nombrarlo. Es que me viene a veces cada ejemplo que de Vale, verdad me asusto. Ya he pensado en una enfermedad yo ahora. No sé por vale. qué, ¿eh? No, no. Pero, ¿sabes que tengo que hacer un trabajo de esto, de lo que no sé nada? Házmelo, venga, va. Que es como el antiguo trabajo por proyectos de que los padres te entraban en la Wikipedia, te Mm, copiaban, te pegaban el texto en el Word, lo imprimían, llevabas un tocho ahí y ha hecho mi trabajo de proyectos. Eso ha sido así durante años. Y el que lo niegue, pues o no sabe o miente, el porque rincón esto del me ha vago, sí, un hartado, montón de me he hartado de ver trabajos por proyectos de ese tipo, ¿vale? Y lo dábamos por bueno, ¿vale? Entonces, ahora sería lo mismo, es decir, ChatGPT, escríbeme esta redacción, pam. En primaria, como digo, no tengo ese problema. De todas maneras, yo lo tengo muy fácil. Siempre digo, lo digo a los padres al principio de curso, el 90 y yo creo que 5 tranquilísimamente de las cosas del cole las hacemos en clase. Yo no soy muy amante de los deberes, mando hay unos deberes que son estudiar de manera espaciada, tenemos vale, nuestras flashcards, esto está, pero forma parte de un hábito, no de esos deberes de tengo que adelantar, hacerme los deberes de la página 16 y 17 y así ya he adelantado el libro porque no me ha dado tiempo en clase de hacerlo. Me niego a hacer eso. Bueno, también es que no tenemos libros, entonces tampoco tengo ese problema. Entonces vas mandando en función, siempre con una semana de tiempo para que se puedan, y luego se corrige y se trata como una sesión más en clase. Por tanto, todo lo que hacemos en el cole, es decir, todo el currículum se desarrolla dentro del aula. El trabajo por grupos dentro del aula. Yo como padre he vivido el trabajo por grupos de mis hijos y sé lo que es. Básicamente, cuando el trabajo se manda a casa es uno rompiéndose los cuernos, otro pasando completamente del asunto, otro que lo hace pero de cualquier manera y un cuarto que es una moneda al aire. Y así ha claro, sido toda la vida y así será. Entonces el trabajo se acaba salvando porque uno de los cuatro es el pringao que cubre las faltas pues, de todo tipo de sus compañeros y compañeras. ¿O no es así, Sergio? total.
Me han venido recuerdos de Recuerdos bueno, de, ¿no? hasta de la universidad. El trabajo en Exacto, exacto. grupo era excusa para quedar y La luego condición humana, le iba a casa uno. claro, es que la condición humana es la que es, y ya está, y hay que jugar con eso. Entonces, fácil, ¿quieres hacer trabajo por grupos? Okey, dedica en tu diseño del aula, en tu diseño del currículum a lo largo del aula, las sesiones para que el trabajo por grupos se desarrolle dentro de tu aula, contigo dentro, dando el feedback y observando el comportamiento y regulando ayudando a regular ese comportamiento para que el pobre chico o chica, digamos así, que tiene ganas o que quiere hacerlo bien, no pringue con la falta de interés de los otros tres. Pues mira, tan sencillo como eso. Y eso no es perder clase. Eso no es No, perder. No, es que si hacemos esto no tengo tiempo de explicar. Pues no, no será tan importante. Si no le das esa importancia, pues no será tan importante. Y si lo cedes a casa, eso deja de tener para mí ningún tipo de validez, porque he estado, cuando lo he hecho, he estado más tiempo resolviendo los conflictos entre los niños, porque este no vino el otro día a clase, me ha tocado hacerlo a mí y tal, cuando ya no se meten los padres ya, por pero que también te ha venido la madre o el padre, me ha dicho que el niño está muy disgustado porque le ha tocado hacer a él y ayer se tuvo que estar hasta las 11 de la noche haciendo lo del otro y tal vez. Ok, te hablo de años atrás, ¿eh? No yo ya no hago de este tipo de trabajos porque es que es un dolor de cabeza absurdo que una vez más no aporta aprendizaje, aporta mal rollo y tienes que estar solucionando cosas cuando el problema en el fondo, si lo miramos muy, lo hemos creado nosotros. Pues eso es un mal diseño de un trabajo por grupos. Si queremos que trabajen por grupos, tenemos que estar ahí dando evaluación formativa de cómo hay que trabajar en grupo. Y para eso tenemos que estar presentes nosotros. Si no, no hagan trabajo por grupos, por favor. Por el bien total. del niño que pringa. No, y volvemos a esa idea de que dar clase no es solo exponer y explicar, que todos los principios, ¿no?, de Rosenstein y todas las ideas que han ido saliendo en la conversación. Vamos con las 4 preguntas de cierre. Va, a ver. La primera, y te voy a porque ya ha salido la idea, así que te voy a pedir otra idea. No vale que el alumno tenga éxitos tempranos, ¿no?, y Vale. poner delante el éxito para que luego venga la emoción. Pero bueno, la pregunta es si solo pudieras compartir con un profesor que acaba de empezar una idea de todo lo que has aprendido durante tus 28 años dando clase, que no son pocos, ¿cuál sería? ¿Qué idea sería? Y no vale esta idea porque creo que ya ha Vale, salido, ha quedado clara vale. la importancia de que el aprendiz tiene que tener éxitos tempranos. Ok, mañana te diría otra, ¿eh? Pero Vale, te voy a decir la que me ha cambiado más la vida a mí, dentro del aula y creo que vale. a mi alumnado. Y es diseñar. Y aún tengo que mejorar muchísimas cosas de eso. Es decir, es un proceso en el que estoy y simplemente me voy atreviendo cada año más, ¿vale? Vale. Pues veo que de momento no he alcanzado como una sensación de techo o de top, de decir, vale, hasta aquí esto ya no avanza más. No, no. Cuanto más voy probando, es diseñar el curso asegurando momentos continuos de evocación y de recuperación de todo lo que hemos dado anteriormente. Yo me acuerdo en mis años de estudiante que alguna vez saltaba la liebre diciéndote que el examen que te harían a final de curso sería acumulativo Ujú. de todo lo que has dado durante el curso. Esto era como, a ver, como el Armagedón. Es decir, como decirte, al final de curso vas a morir, básicamente, ¿no? Vas a morir. ¿Por qué tenemos esa sensación como estudiantes? Teníamos esa sensación como estudiantes porque estudiábamos con práctica masiva. Es decir, estábamos 3, 4 semanas, pues bueno, mira, acudiendo a clase, poquito más, no nos engañemos. Y digo el común, ¿eh? De los mortales, no siempre hay excepciones maravillosas, pero el común de los mortales, pues bueno, nos dedicamos a otras cosas. Hablo de nuestra adolescencia. Eh, y luego venía el día del examen. Y el día antes, pues te pegabas el atracón absoluto de gran estudio.
y ya sabías lo que significaba. Pues, por favor, que me pregunten lo que he estudiado, lo que me acuerdo mejor, ¿vale? Era como jugar un poco a cara o cruz, pero bueno, solía salir más o menos. Y sobre todo no me haga el examen de aquí 3 días, porque ya no voy a Que no saber cambien la fecha, por qué favor. responder. Es un hecho, ¿no? Es un hecho. Entonces, claro, al estudiar así, como hay cero aprendizaje en el fondo, porque hay cero aprendizaje o 0,1, las la amenaza de un examen, evaluativo, final, acumulativo, te ponía, Sí, ¿no? Al aire todas esas vergüenzas, ¿no? Todos esos malos recursos, malas estrategias de estudio, ¿no? Entonces, sin duda, como docente, antes de jubilarme, que espero que me queden muchos años aún, quiero hacer mi examen acumulativo a mis alumnos. No ha pasado vale, aún. Pero entonces, quiero crear un currículum, un viaje durante el curso que asegure todos esos momentos de vocación, donde tengamos claro qué es lo nuclear de cada asignatura y qué es lo secundario, y hacer un examen acumulativo de lo nuclear al final de curso, simplemente para hacer un último acto de vocación antes de irnos al siguiente, sea que siguen conmigo el año siguiente o que se van ya al instituto si son de sexto de primaria, ¿no? En mi caso, entonces, el diseño para evocar esa práctica espaciada que permite la evocación no solo diaria, sino semanal y mensual, y donde volvemos a revisitar y perdemos sesiones, y cuando digo perdemos, ganamos sesiones para volver a hablar de aquello, de aquel autor, de aquel poema, de aquel tema, de aquel concepto que hablamos en octubre. Yo estamos en febrero y volvemos a recuperarlo porque es tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que diseñar para la evocación, sin duda sería, a mí me ha cambiado, ¿eh? Es decir, yo creo que ha cambiado también el devenir de muchos alumnos, eh, porque es que lo ven. Llega el examen, el otro día lo hablaba con una alumna, le digo, una alumna que vivía los exámenes con terror, es decir, hay muchos niños que viven con terror el examen. Digo, déjame hacerte una pregunta de, ¿cómo vives los exámenes a día de hoy? Ah, no, bien. Digo, ¿ya no te pones nerviosa? No, para nada, no, no, no. Voy muy tranquila. Es verdad, desde que estudio así, voy muy tranquila. El examen es un trámite, pero no porque sea fácil, porque el examen, cuando has primado el aprendizaje en el aula, es puro trámite. Es el último acto de vocación antes de pasar al siguiente tema. Y lo vivimos así. No es la sentencia de si eres bueno, si eres malo, de si eres buen estudiante, si eres buena persona, si no lo eres. No va de eso. Es el último acto de evocación antes de pasar al siguiente tema. Pero recuérdate, volveremos a hacer otra evocación de aquí unas semanas, de aquí unos meses, con eso, ¿vale? Porque quiero que te lo lleves. Porque, ostras, hemos utilizado semanas de nuestra vida para trabajar eso. Por tanto, hemos considerado, alguien ha considerado que eso es importante. Y eso te lo tienes que llevar contigo. No puedes olvidarlo. Se va contigo. Por eso vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir resucitándolo. total, pues muy buena idea. Esa idea de hecho, es que iba a decir la frase de que creo que la he leído en el libro, de que los exámenes deberían de ser más trámite, Sí, que otra cosa. Y sí, sí. no, bueno, lo has comentado, lo has explicado tú a la perfección. Sin quitarles ese poder de vocación que tienen, ¿eh? A mí como instrumento valorativo, ya, bueno, yo creo que a día de hoy puedo, yo creo que esto pueden hacerlo muchos maestros, ¿vale? Con experiencia, me imagino, más que sin experiencia, pero yo creo que puedes intuir las notas, si quieres, numéricas, y no te vas a ir mucho antes de hacer el examen de todos y cada uno de mis alumnos, ¿vale? Em, Y la verdad es que vas con una seguridad que es que dices, no van a bajar de 8. Nadie va a bajar de 8. Es que lo tienes claro, porque es que y es así. Y pero es que es
porque es que lo ves, porque has acompañado, porque has ido haciendo esa evaluación formativa y te van dando la temperatura en cada momento. Y eso te da una seguridad que es lo que decimos, trámite, lo cumplimos, ya está, genial. Pero ellos saben que esa no es la nota. Esa no es la nota que van a sacar o con la que vamos a hacer media después. Es eso, una puntuación más que entra a la gran tabla de puntuaciones. Entonces, bueno, la media de ese tema tiene que ver con muchas más cosas y no solo el examen, que es otra manera de quitarle Hierro, peso y hierro al examen. total. Y el ver los exámenes como una herramienta Sí, de aprendizaje. Bueno, hablé con Juan, que dedica un libro con hombre, Mariana a eso, o sea hombre, que ha salido librazo, la idea por aquí. librazo. Vamos Bueno, con es las que todo lo que hace Juan es bien, ¿eh? Es que Juan lo hace todo bien. nada, yo he leído algunos de sus libros y el blog lo llevo siguiendo desde hace tiempo y Una es maravilla. una maravilla, sí, justo. Te lo he comentado también fuera de micros el proyecto y creo que estamos bastante alineados por la forma en la que bueno, ya lo sabía por el libro, pero la forma en la que te he escuchado hablar del aprendizaje. Se llama Aprendizaje Infinito y, bueno, lo acabas de comentar, ¿no? Que además de docente sigues aprendiendo, sigues teniendo esos objetivos de quiero seguir mejorando, este es mi Mm. objetivo como docente. La pregunta es, ¿cómo aprendes tú? Ya no solo cómo enseñas, ¿no? Más orientado a enseñar, sino cómo aprendes. Aunque es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Pero bueno, cómo Sí, bueno, ¿cómo aprendo? Equivocándome mucho, sin duda, mm, ¿eh? Hombre, a día de hoy me puedo permitir ya el lujo de investigar por mí mismo, ¿ves? sí, Hoy, desde mi perspectiva, es aprendizaje por descubrimiento. vale, Y no puedo hacer una defensa mejor del aprendizaje por descubrimiento con mis 51 años, a punto de 52, aunque sé que no los aparento, ya lo sé, pero es decir, no puedo decir nada mejor de cuando el tema, bueno, no diré que lo domine, pero es decir, te mueves ya con cierta soltura, el profundizar en él de manera autónoma, pues es perfectamente posible y es una manera que leyendo mucho, leyendo a otros autores, tanto nacionales como internacionales, estar un poco atento a otras webs que se dedican a la investigación y educativa y van vale. dando informes de diferentes estudios que se van realizando y de todo eso pues voy haciendo mis resúmenes, voy colgando mis carpetas y en el fondo quizás la mejor herramienta de aprendizaje que he tenido estos 10 años en mi profesión sin duda alguna ha sido el blog, la web del McGuffin Educativo porque me ha permitido, lo digo siempre y lo digo de corazón, a día de hoy quizás se ha perdido un poco ese sentido, pero esa web existe porque me la hice para mí. Es decir, quería que todo lo que iba leyendo y viendo, pues traducirlo, si estaba en inglés, traducirlo y dejarlo ahí como tener ahí ¿no? Un Netflix, por decirlo Ajá, así, ¿no? A la carta de los artículos y cuestiones. Poco a poco empecé a opinar, empecé a hacer mis propios artículos, ¿vale? Y me fui, pues a medida que fui creciendo en conocimiento alrededor de este tema, pues ya me vi más capacitado para escribir por mí mismo. Y yo creo que la mejor manera de aprender ha sido hacer el blog y hacer el libro, que sí. me ha obligado a un ejercicio de vocación, de orden, de poner los esquemas en orden y tal, pues enorme, ¿no? Por tanto, sigo aprendiendo con el blog y con todo lo que me ofrece el mundo de la divulgación, que es mucho. Y el día a día del aula que te va Claro. dando collejas de vez en cuando. La realidad, ¿no? Sí, una vez más la realidad a tanta teoría bonita, ¿no? Al Total. menos es bonita, pero está fundamentada en realidades y por tanto, aunque a veces también falle y a veces pues, se te quede corta, esto es así, es lo más cercano que he podido encontrar en 28 años a una satisfacción
personal y profesional, con la que uno se va a dormir, por general, bien, consigo Joder, mismo. No es poco. no, no, vamos, yo creo que de eso va el juego de la vida un De poco, ¿no? eso va el juego, sí, sí. De conseguir eso. Vamos con las últimas 2 preguntas. Venga. ¿Qué consejo le darías a un joven que está empezando su carrera profesional? No ya tanto si va a ser docente o no, sino, imagínate, por aterrizarlo un poco, ¿no? Y darle un poco de storytelling, un alumno tuyo que te lo encuentras dentro de unos años y te pide un poco consejo. Oye, Albert, con todo lo que has vivido, ¿qué idea me darías para entrar en el mundo profesional? Fácil, ¿eh? Buah, es la esta es la pregunta imposible, es decir, no sé, es muy complicado. Sí, Di esta respuesta una vez y funcionó. vale, A ver si te vale. Le diría: "Be water, my friend", vale, ¿vale? Es decir, adáptate, pero no renuncies a quién eres. La profesión, cuando se vive con pasión, con ganas, llena mucho, pero no es lo único. Por tanto, como en la memoria de trabajo hay que dejar espacio para que elabore con todo lo que en nuestra vida, la vida profesional sin duda tiene que ocupar una parte de esa carga cognitiva, pero no dejes que la ocupe absolutamente toda. Por tanto, sé profesional y apuesta siempre por la eficacia. A veces menos es más. No total. está Y mal. ahí No soy, imagino que no soy Bruce Lee, pero no está mal. no, oye, y ahí creo que la ciencia, ¿no? En esa eficacia, pues, oye, si Sí, hay investigación científica, sin duda. infórmate. Exacto. Si en lo que tienes que trabajar la ciencia puede darte información, ve ahí. Esas son las fuentes que tendríamos que estar constantemente mirando y preguntando, ¿no? Eh, y no girar la vista a mucho canto de sirena y a mucha realidad, a muchas, ¿cómo les llamamos? Mentiras cómodas, ¿no? Mm, Las verdades incómodas siempre son más difíciles de digerir, pero al final son las que nos acercan más a los objetivos. total. Decía Feynman esto de que somos la persona más fácil de autoengañar, ¿no? Pues Bueno, hay que tener eso en cuenta y ahí la ciencia nos ayuda. nos Vamos va a ayudar, sí. con la última pregunta, que son ¿qué 3 libros y 3 películas han influido más en tu forma de ver el mundo? También fácil está. Muy bueno, facilísima. Si tenido Bueno, tiempo para pensarla, dirías otras, ya lo hemos comentado, ¿no? mira, Seguro. la de los libros me la han preguntado otras veces. Me han dicho: "¿Qué libro? ¿Un libro o 2? 3 ya me han". Es decir, tengo que decirle el de siempre, porque es que así lo creo y realmente sí, me ha influido Vale, muchísimo, que es el Quijote. Es vale. amo, amo este libro, y me parece que es tan maravilloso como lo pintan, y agradezco mucho a mi profesor, Abelardo se llamaba, Vale. de literatura española de tercero de bachillerato, por habérnoslo hecho leer. Y felicito ¿Alguien? a mi Albert de 16 años Vale. por haber tenido el coraje de leerlo. ¿Alguien que estoy dudando si leer o no El Quijote? ¿Qué le dirías? No es decir, yo lo leí con 16, por supuesto muchas cosas no las entendía, pero en otras me voló la cabeza. Luego lo he podido revisitar 2 veces más, ya en una edad adulta, y es imposible abarcar todo el libro. Em, Algún amigo me ha comentado que lo ha intentado leer 100 veces y 100 veces lo ha dejado, porque le supone un y lo puedo entender desde muchas perspectivas, la literaria, por supuesto, porque, a ver, es un castellano, pues, lógicamente, pues, más antiguo y, por tanto, son expresiones y vocabulario a veces mu pero si te das un poco de tiempo y entras, te vas especializando en el lenguaje, cada vez entiendes mejor. Eso me pasó con los 16 años, ¿no? Al principio leía, ¿no?
sí, está en castellano, pero no estoy entendiendo. Pero poquito a poquito empecé, a medida que me fui familiarizando con la manera de expresarse de Cervantes en el libro, fui entendiéndolo mejor. Y, y oye, es que de verdad es un aprendizaje para la vida a tantos niveles, que es brutal. Entonces, si duda, que lo intente. Es decir, hay cosas peores en esta vida que leer El Quijote, ¿vale? Y no enterarse al principio. Si pude con 16 y no era ningún estudiante brillante, ya te lo digo, puede hacerlo cualquiera que si tiene el interés por leerlo, puede hallar ahí. ¡Fua! O sea, que Si lo intente, entra, confíe un poco, ¿no? Que sí, que confíe, que confío le un dé un poco. poquito de Al final los 50, clásicos 50. están para eso, ¿no? Para que confíes en ellos. Son clásicos por algo. Y este libro es la mejor maravilla que se ha escrito por un ser humano. Es que no puedo definirlo de otra manera. Por tanto, siempre va a estar en mi lista. Y no por dármelas ni nada, es que lo creo así. Otro que marcó mi vida es El Camino, de Miguel Delibes. Ese sí que hay que leerlo y es accesible para cualquiera. Me parece que es una absoluta pasada. Es algo increíble. Y luego va a chocar mucho que después de hablar de Cervantes, El Quijote, y de hablar de Delibes y El Camino, pues te nombre a Spiderman. Vale. Pero si algo me ha guiado en mi vida, ha sido Spiderman. Soy así. Te dije que tenía esa vena friki, entonces tengo todos los Spidermans del mundo entero, lo tengo todo, Vale. te podría enseñar. ¿Puedo mover la Sí, cámara? claro, claro. Venga, vamos a presumir un poco. Vale. Madre mía. Te vas haciendo la idea de la bibliotequita. ¿Vale? Oye, esto es primicia, ¿eh? Sí, sí. Los Spidermans, Flash Gordon por ahí arriba, Conan, bueno, en fin. Bueno, Marvel en sí, el cómic como concepto, Mortadelo, Filemón, Zipizape, todo eso. Pero Spider-Man como personaje, sin duda, ha marcado mi vida desde pequeño y ese lema maravilloso de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, creo que como docentes nos lo podemos aplicar muy bien. Pues sí. Y vamos con las pelis. Aquí sí que es difícil, Aquí ¿eh? me Quedarte con pones en 3 un brete porque esto mato. es, cada una que dejo atrás siento que el corazón se me rompe, pero va, voy a ser lo más honesto posible. Mira, Casablanca, Vale. los diálogos de esa película son una fantasía. Eso es, eso es un milagro del cine, porque además la película se fue escribiendo a medida que se iba rodando. Los guionistas escribían el guión la noche antes, Madre ¿vale? mía. Para grabar. Era una película de estudio, una más, sin más pretensión, porque es que no es una película pretenciosa en ningún momento. Y lo que miras cuando ves Casablanca es un milagro. El milagro de un trabajo en equipo absolutamente desilvanado, sin sentido, sin saber. De hecho, a la Ingrid Bergman, hostia, qué abuelo me siento ahora explicando esto, pero bueno, Ingrid Bergman, que es la protagonista, es la chica, ¿no? Eh, claro, la película va de que ella está con un héroe de la resistencia contra los nazis, que se han escapado hasta Casablanca, y allí está Rick Blaine, que es Humphrey Bogart, que es el amo del bar y que es el antiguo amor de ella, y fue abandonado por ella en París. De ahí la magnífica frase, siempre nos quedará París. Eh, y la duda de ella cuando realmente ella se tuvo que ir por razones mayores, pero nunca se lo pude explicar a él. Él está con el corazón roto de años, es un amargado de la vida, y cuando la ve volver a su vida, dice, ¿en serio? Primero no quiere saber nada de ella, pero bueno, al final, como Humphrey, pues la tiene que ayudar. El problema es que Ingrid Bergman, su personaje, no sabía al final de la película si se iba a quedar con el héroe de la resistencia, con el que estaba de novia, y a quien también quería, ¿no? Pero de otra manera, o con Humphrey Bogart, que era su amor, absoluto su amor, ¿no? Y preguntaba, ¿con quién me voy a quedar? Y la contestación del director era, no lo sabemos.
Entonces, cuando estés mirando a uno, míralo enamorada. Y cuando estés mirando al otro, también míralo enamorada. Y ya lo decidiremos al final, ¿no? Me parece, o sea, fíjate a partir de qué idiotez, de qué desastre de organización, que no sabían ni cómo iba a ir la historia y tal, consiguen eso, que funciona tan bien en la película. Y es que ella se parta el alma por los dos. Ah, es que es magia. ¿La has visto? La vi, la vi. La vi. Al No, no final te... ayuda, el del bar ayuda, ¿no? A que se escapen, ¿puede Sí, ser? sí, sí. Humphrey Vale. Bogart, pues al final se sacrifica. Es que ahí el Ella, cine clásico tengo un poco mezclados títulos, sí, no sé bien, tienes pero que volverla a mirar. Escucha los diálogos, las respuestas. Es una absoluta maravilla. Es un milagro del cine. Y Casablanca tiene que estar. ¿Vale? Venga, la primera en blanco y negro. vale, Maldita sea, las tres son en blanco y negro. vale, Lo siento. Segunda, mira, ¿ves a estos señores de aquí, detrás? Estos tres señores marcaron mi infancia y mi adolescencia y creo que seguido, han seguido conmigo toda mi vida. Los hermanos Marx. Eh, en especial cariño a Groucho, el del bigote, ¿vale? El puro. Te recomiendo Una noche en la ópera. vale, esa no la he visto. Eso. O sea, a ver, si no te gusta esta película, no te van a gustar los Marx. Vale. De verdad, ¿te gusta el cine? Allá me pongo tonto a más no poder. ¿Te gusta el cine original subtitulado o lo prefieres doblado? Sí, o sea, veo subtitulado, o sea, porque he visto algo de anime y Vale, demás, o sea que míratelo en original, en vale, subtitulado en español y ya está. Y disfruta de Groucho. Es la película más desternillante, una de las más y para mí la más desternillante de mi vale, vida y a mí es que me gustan mucho los diálogos vale, rápidos y las contestaciones absurdas. Entonces, eh, estos tres eran auténticos genios. Peliculón, una noche en la ópera. he apuntado. Y la tercera tenía que escoger a una de mi director favorito, que es Billy Wilder. Y hoy, mañana será otra, pero hoy me quedo con El apartamento. No sé si la has visto, y si Ese no, me quiere sonar, apúntatela. pero esa Jack no sé. Lemmon, Shirley MacLaine. Esta es una comedia dramática, es una cosa rara. Está entre la comedia y luego el drama. Yo creo que es más dramática que comedia, por otra parte, pero bueno, tiene sus puntos. Eh, o sea, bueno, todo lo de Billy Wilder es top. Para mí es el mejor director de la historia. Y El apartamento es una pasada. No te la comento, no te la digo, solo te la Vale, recomiendo. Míratela. pues la veré y te contaré qué tal. Y me das feedback y me dices, necesito mejorar. No, no lo creo en ninguna de las tres. Estoy seguro que las vas a disfrutar. Seguro, seguro, ¿Algún seguro. ¿Quieres añadir así en el descuento alguna en color? ¿Qué te apetece? ¡Qué buena! Va, una que... Vale, pues mira, voy a decir una Para no dejar a tus hijos ahí de siempre Ah, recomiendo venga, el va, va, negro. va. Mira, una que marcó mi infancia y sin duda dicen que es la peor de las tres. Vale, Yo no lo creo así. A mí me fascinan las tres, pero fue mi primera película de Indiana Jones. Y vale, sin duda la del Templo Maldito es mi película de Indiana Jones, porque es la primera que vi, me impactó con 11 años. Imagínate ver eso con 11 años, 11 12 años. Además en sistema Betamax del vídeo, es que no llegué a conocerlo, no pero llegaste a conocerlo. Buah, y en plenas Navidades, en casa de mi tío, en Arenys de Mar. Por Dios, cuántos recuerdos. Es que el cine es eso, son escenas y recuerdos de familia y gente, que además ya no está en muchos casos. Entonces, es bonito, pero esa película buah, es flipante. Todo lo que hacía Spielberg entonces era flipante. pues esa sí que la he visto y Indiana Jones Hombre, me gusta mucho. hombre, si ya no te gusta esto, hemos Sí. acabado ya, ¿eh? No, 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 no la voy a pifiar al final, Y es hombre. en color, y es en color, o sea, Sí, sí que es viejuna también, sí que eres. Oye, Sin perdón, con Clint Eastwood, buen western, bueno, vale. maravilloso, increíble. Buah, Dios, es que estaríamos toda, ya te digo, sí, por películas no va a ser, ¿eh? Podríamos hacer una sección, si un día montas una sección de cine, cuenta conmigo. Vamos, vamos.
lo tengo súper en cuenta. No soy muy cinéfilo, pero Bueno, si a algún lo día me mejor da a la partir pena, de estas 3 que te he dado, no me te das veré, me animas, las veré. le das una vuelta al asunto. Ya me cuentas.